Bien, como les iba diciendo, bueno, tenemos estos historiadores, ahí están llegando otros, que son un poco considerados padres de la demografía, ¿no? Igual esto no es que tienen que aprendérselo, sino es más bien saber, ¿no? Bueno, dentro de la demografía tenemos algunos tipos, ¿bien? Y de los tipos de demografía tenemos la estática, ¿m? Y esta estudia las poblaciones en un momento determinado, por eso va a decir, no sé, en esta etapa, en esta década, etcétera. Y va a ver, ¿no? Los va a estudiar desde la dimensión, el territorio, cómo está estructurado, cuáles son sus características. Toma en cuenta estas cosas, la dimensión, el territorio, la estructura, ¿bien? Cómo se van a clasificar sus habitantes, cuáles son las variables que puede estudiar. Y en el territorio, ¿no? Será el lugar de residencia, ¿no? Cómo se decrean, cómo se van agrupando, cómo es la provincia, el municipio, etcétera. La dimensión, la cantidad. Normalmente, cuántas residen en ese territorio. ¿Bien? Dentro de la estática, ¿no? Permite el conocimiento de la población en ya les decía, en un momento determinado. A veces nos va a servir para decir tiempo, lugar, ¿no? Cuáles fueron las características, cómo pueden ser evaluados. Nosotros podemos hacer una comparación, por ejemplo, en un periodo, ¿no? Y supongamos si queremos hacer un estudio, si tenemos datos en determinada época, bueno, podemos hacer comparaciones, como era la estructura por edad, sexo, etc. En algunos lugares han hecho estudios, por ejemplo, cómo ha variado también la estructura física de las personas, ¿no? A través del tiempo. ¿Bien? Luego tenemos la dinámica, ¿bien? Que se va a referir a cómo va evolucionando, cuál es la evolución que presenta esa población, qué mecanismos van a intervenir, ¿no? Cómo nacen, ¿no? Y qué tipo de migraciones hay o no hay, cuántos se mueren, cuántos emigran. Si nosotros ahora hiciéramos un estudio, podríamos decir, de la Argentina están emigrando tantas personas en este periodo determinado de tiempo. Así como si miramos hacia atrás, decimos, cuando hubo la crisis del 2001, también se fueron muchos. Ahora podemos decir, con la crisis del 2020 al 2023, también mucha gente ha emigrado en busca de mejores posibilidades. Luego tenemos lo que es transición demográfica, ya esto decimos que es el paso de un régimen demográfico preindustrial a otro precedido por estas características, altas tasas de mortalidad y natalidad. Si nosotros miramos hacia atrás en la historia de la humanidad, podemos decir que en la era preindustrial, ¿no? La gente, había muchos nacimientos, pero también morían muchas personas, chicos, ¿no? ¿Por qué? Porque había mucha pobreza, se alimentaban mal, había muchas pestes, ¿no? Y la salud no, la atención de salud no era buena, entonces había, ¿no? Esta alta tasa de mortalidad y alta tasa de natalidad. Cuando empezó la industria, ¿no? Y empezaron a haber mejor condiciones de vida, bueno, se pasó a que las tasas de mortalidad y natalidad bajaron. Y esto permitió otro tipo de vida. Por ejemplo, aquí tenemos esto que nos dice transición demográfica, que va a tener etapas. Por ejemplo, aquí tenemos este cuadro de la población mundial desde el 10.000 antes de Cristo hasta el 2000 después de Cristo. Miren cómo era, ¿no? O sea, habían personas, pero vivían muy poco, y esto lo podemos decir. Ya nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, ¿no? Seguramente murieron jóvenes, ¿no? Va a depender, ¿no? Ya en nuestras familias ha sido distinta la historia, pero cada vez vamos teniendo
la posibilidad de vivir más años. Bien, por ejemplo, miren aquí cómo ha ido aumentando. Bien, entonces, esta transición demográfica hace como proceso, disminuye el efecto en 4 grandes riesgos sociodemográficos. Entonces, por ejemplo, la alta mortalidad, ya no la tenemos. La elevada fecundidad tampoco, porque cada uno ha ido cuidando con todos los adelantos que hemos tenido y todo lo demás, ha ido cambiando, ¿no? Ya no hay familias, o sea, creo que la familia que tenga la mayor cantidad de hijos en este tiempo será una que tiene 5, no más. No sé si ustedes conocen alguna familia muy numerosa. ¿Alguien conoce? No, profe. Ya no, ya no. Y Sí. no sé, por ejemplo, era, Como sí, sí, Florencia, 7 hijos, ¿puede ser? y puede ser, todavía hay, ¿O es poco tampoco? no, hay familia, pero 7 hijos, son muchos para este tiempo, ¿ya? O sea, lo más Antes se tenían como 14, ¿o no? sí, pero ya es muy extraño, o sea, ya es extraño encontrar una familia con 7 hijos, es extraño, ¿no? Entonces, por eso les digo, ¿cómo va cambiando, ¿no? Esta estructura y este crecimiento? Bien. ¿Qué es lo que entonces la transición demográfica se va a caracterizar por estas fases, chicos? ¿No? Que va a ser, por ejemplo, una transición incipiente va a tener mucha natalidad y mortalidad. ¿Bien? ¿Por qué? Porque nacen muchos, pero al mismo tiempo mueren muchos. Y hay un crecimiento natural moderado. ¿Bien? Tienen una estructura por edades, o sea, hay muchos jóvenes y también una alta relación de dependencia. En la transición moderada, la natalidad es alta, ¿no? Pero la mortalidad disminuye, o sea, va cambiando, porque ¿qué quiere decir esto? Las condiciones de vida van siendo mejor. Entonces, este crecimiento natural es más elevado, ¿no? Y en esta etapa, por ejemplo, tenemos Guatemala, donde el descenso de la mortalidad, sobre todo en el primer año de vida, se ha disminuido. ¿Qué quiere decir, chicos? Si nosotros miramos a veces las tablas estadísticas de un país, si encontramos que en un país hay una alta mortalidad infantil, queremos decir que ahí hay un problema, ¿bien? Porque si fuera un país con mejores condiciones, esto no debería pasar. Bien, entonces por eso los índices de natalidad, mortalidad, etcétera, nos dan una idea de cuál es la condición del país. Bien, y cuando hablamos de plena transición, bien, quiere decir que tenemos una natalidad moderada y una mortalidad moderada o baja. Bien, y esto también nos va a dar la idea de que tenemos un crecimiento natural moderado, ¿no? Ya que el descenso de la fecundidad va bajando, porque a medida que voy teniendo un mejor pasar, también voy controlando la natalidad. Y esto, ¿por qué? Porque tenemos acceso más, por ejemplo, en nuestra época, anticonceptivos, etcétera, sabemos que se tienen que cuidar, etcétera, etcétera. O sea, hay cosas que en otra época no se usaban o eran tabú, ¿bien? Y la transición avanzada es con natalidad y mortalidad baja, lo que se traduce en un crecimiento mucho más lento, ¿bien? Así que vean un poco lo que quiere decir esta transición demográfica. Bien, entonces fases de la teoría de transición demográfica vamos a tener la fase 1, 2, 3, 4, 5, entonces un régimen demográfico, comienzo de la transición, final de la transición, después venimos en un régimen demográfico moderno y la quinta fase, este crecimiento cero. Acá tenemos un gráfico que nos va a decir, ¿no?, cómo es esta
vamos a tener una alta tasa de mortalidad en la población, bien, cuando va a ir creciendo, ¿no? Por ejemplo, la natalidad y tenemos la mortalidad, etcétera. Esto más o menos es siempre este crecimiento que va creciendo y decreciendo. Bien. Vamos acá. En la segunda transición demográfica, perdón, el término, bien, esto, bueno, está este señor que nos dice, y nos va diciendo más o menos en qué año, para referirnos a patrones, ¿no? En qué van cambiando las familias. Nosotros también en la historia podemos decir, antes de la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, después de los años 90 o de los 80, etcétera. Aquí tenemos un gráfico que nos muestra una comparación de la primera y de la segunda transición demográfica. Por ejemplo, en la primera transición demográfica, ¿qué es lo que había? Un matrimonio que era muy temprano, o sea, se casaban muy jóvenes. En la segunda, ya el matrimonio es más tardío. En la primera, poca cohabitación, aumento de la cohabitación, poco divorcio, y en la segunda, aumento de los divorcios. Altos niveles de segundas nupcias, y acá bajos niveles de segundas nupcias. Bien, aquí ven cómo podemos hacer una comparación, ¿no? Control de la fecundidad en la edad adulta y la fecundidad pospuesta. Sabemos que, por ejemplo, ahora las mujeres son madres mucho más tarde, bien, ya no en la edad joven o adolescente, como solía pasar también en la antigüedad. Bien, deficiente contraconcepción, y ahora tenemos una eficiente contraconcepción. Declive de la ilegitimidad, y acá incremento de la fecundidad extramarital. Bien, pocas familias sin descendencia y más familias sin hijos. Hay muchos que deciden no tener hijos. O sea, también esto va cambiando de acuerdo al tiempo que se va viviendo. Bien, vamos a la siguiente. En la década de 1960, la tasa de crecimiento... ¿Se escucha la voz? Sí, profe. Sí, profe. Del video. Sí, profe. Ok, vamos a ver este video. Alcanzó una cifra récord que provocó profecías apocalípticas. Los pobres procrearían sin medida y se apoderarían del mundo desarrollado. Y así nació la leyenda de la sobrepoblación. Pero resulta que las tasas de natalidad alta y las explosiones demográficas no son características permanentes de algunas culturas o países, sino más bien parte de un proceso de 4 etapas por el que atraviesa todo el mundo: la transición demográfica. La mayoría de los países desarrollados ya la han pasado, mientras que otros países lo hacen en este momento. Volvamos al siglo XVIII, cuando todo el mundo, incluida Europa, estaba en la primera etapa de la transición demográfica. Para los estándares actuales, Europa estaba mucho peor que una región en desarrollo y soportaba malas condiciones higiénicas, alimentarias y médicas. Nacía mucha gente, pero muchos morían igual de rápido, así que la población apenas crecía. Las mujeres tenían entre 4 y 6 hijos, pero solo 2 de ellos llegaban a adultos. Después, en el Reino Unido, se produjo la Revolución Industrial, y con ella el mayor cambio en las condiciones de vida desde la Revolución Agrícola. Las personas pasaron de campesinos a trabajadores. Los productos manufacturados se fabricaban en masa y eran asequibles. Las ciencias florecieron y lograron avances en el transporte, las comunicaciones y la medicina. El papel de la mujer en la sociedad cambió y se crearon las condiciones para su emancipación. Lentamente, además de formarse una clase media, el progreso económico aumentó los estándares de vida y atención sanitaria de los trabajadores pobres, y comenzó la segunda etapa de la transición. Con una alimentación, higiene y medicina mejores, la gente ya no se moría a cada rato, especialmente cuando eran muy jóvenes. El resultado fue una explosión demográfica con la que el Reino Unido dobló su población entre 1750 y 1850. El motivo principal por el que las familias tenían muchos hijos era que pocos sobrevivían normalmente. Una vez que eso cambió, se inició la tercera etapa de la transición,
Se dejaron de concebir tantos bebés y el crecimiento demográfico se ralentizó. Al final llegó el equilibrio. Morían menos personas y nacían menos niños, de modo que las tasas de mortalidad y nacimiento se estabilizaron. El Reino Unido había alcanzado la cuarta etapa de la transición demográfica. Esto también sucedió en otros lugares y cada vez más países recorrieron las cuatro etapas. Primera, muchos nacimientos y muertes por las malas condiciones de vida. Segunda, mejores condiciones de vida que llevan a menos muertes y explosión demográfica. Tercera, menos muertes que se traducen en menos nacimientos y fin del crecimiento demográfico. Pero si las tasas de nacimiento han caído tanto, ¿por qué la población sigue creciendo tan deprisa? Bueno, los niños nacidos en la explosión demográfica de los 70 y 80 ahora se están convirtiendo en padres y por ello se ha producido un importante pico de población. Pero como media tienen muchos menos hijos que sus padres. Hoy la media es de 2,5, cuando hace 40 años era de 5. Así, a medida que esta generación se haga mayor y la fertilidad caiga más, la tasa de crecimiento demográfico seguirá ralentizándose. Es algo que se cumple en todos los países. En Occidente se tiende a subestimar el progreso en otras regiones del mundo, pero lo cierto es que en la mayoría ya se ha alcanzado la cuarta etapa. Fijémonos en Bangladesh. En 1971, las mujeres tenían una media de 7 hijos, aunque el 25% moría antes de cumplir los 5. En 2015, la tasa de mortalidad había bajado hasta el 3,8% y las mujeres solo tenían 2,2 hijos como media. Es la regla, no una excepción. Occidente no es especial, solo empezó antes. A los países desarrollados les ha costado unos 80 años reducir la fertilidad de más de 6 hijos a menos de 3. Otros lo están consiguiendo rápidamente. Malasia y Sudáfrica en 34 años. Bangladesh en 20. Irán en solo 10. Todos estos países que han superado la transición no han tenido que empezar de cero y cuanto más apoyo reciben, antes lo consiguen. Por eso son importantes los programas para reducir la mortalidad infantil o ayudar al desarrollo de las naciones pobres. No importa la motivación, ya se sueñe con un mundo en el que todos seamos libres y ricos o se quiere evitar las avalanchas de refugiados, la simple realidad es que a todos nos beneficia personalmente que la gente viva bien en todas las partes del planeta. Y lo estamos consiguiendo. El porcentaje de personas extremadamente pobres nunca ha sido tan bajo como hoy. Por eso el futuro del crecimiento de la población mundial en realidad no es una profecía apocalíptica, sino una promesa. El crecimiento de la población terminará. La ONU prevé que nunca alcancemos los 12.000 millones de habitantes. Y a medida que aumente el nivel de desarrollo del mundo, el número de personas con más educación se multiplicará por 10. Y los países que solían estar necesitados ayudarán a avanzar en el desarrollo. Más personas significa más individuos para poder avanzar como especie. Bien. Que sirva para reflexionar el videíto. Chicos, hacemos un stop, hacemos 10 minutitos, 15, ¿les parece? Y nos juntamos para terminar. ¿Va bien? Bueno, Bueno, profe. Bueno, vayan a tomar algo, así se despiertan.